Seguim en directe al Palau de la Virreina en aquesta BC negra, però ja sabeu que l'ombra de la BC negra és molt negra i molt allargada perquè també arriba als centres educatius i no només durant aquesta setmana, sinó la setmana vinent. Torna aquest projecte que s'anomena Interrogatori en tercer grau i que promou la lectura i apropar-nos també a personatges i obres referencials del gènere. Es fa tant a escoles com a centres d'educació primària i vol establir una mica aquesta dinàmica, no? de crear clubs de lectura a les aules. I, de fet, dona la casualitat que la pròxima taula, que està moderada per l'Antonio Iturbe, doncs el seu inspector, l'inspector Cito, però també altres personatges com el Felip Marlot, Flanagan o la Petra Delicado, entraran en contacte els autors i els seus personatges amb alumnes de primer i segon de primària i també de tercer i de quart d'ESO. Ja sabeu, això és una activitat que es fa a diferents centres de Barcelona, però si us poseu en contacte amb l'organització potser es pot escampar a més centres. I ara sí, són les 11, un bòfia massa viu, el número 54 d'aquesta col·lecció de La cua de palla, l'obra que va escriure William P. McGivern. Podria ser un adjectiu, un bòfia massa viu que s'apliqués als personatges dels dos autors que tindrem a continuació. Tenim a dos pesos pesats com són el Domingo Villar i el Lorenzo Silva. Pel que fa als personatges de Domingo Villar, ja ho sabeu, aquest inspector, el Leo Caldas, que amb l'ajuda del seu ajudant, el Rafael Estevez, investiga casos que passen a paisatges gallecs. És un policia profundament humà, que té molta compassió i que el mou el desig una mica d'apaivagar el dolor que té al voltant i del que han sofert les víctimes. I, en canvi, aquests personatges que són el duo de guàrdies civils del Rubén Bevilacqua i la Virginia Chamorro, doncs el que fan és bussejar una mica en la història recent d'Espanya. Ens arriba la seva última entrega, que és El mal de Corsica. I hem de dir que apareix un cadàver d'un home a la platja de Formentera, un home que havia sovintejat clubs d'ambient gay d'Eivissa, però que després es descobreix que també estava condemnat per col·laborar amb ETA. Ja ho veieu, en Lorenzo Silva sempre bussejant en temes de les últimes dècades de l'estat espanyol. I es parla de quan aquest personatge va investigar a Guipúscoa, ell reviu Bevilacqua als anys més durs de la lluita antiterrorista. Com us deia, és Antonio Iturbe, la persona que moderarà aquesta xerrada a dues bandes, periodista cultural, escriptor i director de la revista Librújula. Ha fet novel·les de gran èxit com La bibliotecària d'Auschwitz i, com us deia, ell és el pare que ha creat els casos aquests de l'inspector Cito. Us deixem amb ells. Benvinguts, bon dia. Els que porteu tot el dia amb aquest marató de la BCN Negra, continuem, i els que ara us incorporeu, estem aquí a la BCN Negra. Esto parece un plato de televisión, pero no lo es. Estos son las Ramblas. Decía el gran Pere Tàpies que las Ramblas son el cor de la ciutat, el corazón de la ciudad, y aquí estamos. Las Ramblas que arrancan en el centro de Barcelona y llegan hasta el sur, hasta el puerto, hasta el barrio chino, un lugar donde cuando yo era pequeño se vendían animales, pájaros en jaulas. Ahora ya no hay pájaros también, porque siempre hay buscavidas en las Ramblas, siempre hay quien merodea, siempre hay quien busca, siempre hay quien pasea. Hoy hemos capturado un par de pájaros de la novela negra, los hemos enjaulado aquí, en las jaulas de cristal. Ellos son Domingo Villar y Lorenzo Silva. Bienvenidos a las Ramblas. Lorenzo, Domingo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo sé que vosotros sois merodeadores. Yo sé que si estuvierais aquí habríais estado merodeando por las Ramblas. Yo creo que sois ramblistas, ¿verdad? Yo la verdad es que durante 7 años tuve el privilegio de poder ramblear con cierta frecuencia y lo practiqué todo lo que pude. Ahora que ya no vivo en Barcelona, me tengo que contentar con ir de vez en cuando, pero casi siempre me dejo caer por allí. Porque además es un lugar que tiene para mí no solo recuerdos personales,
sino también recuerdos de algunas de las historias que he escrito y que tienen que ver con Barcelona, no solo las de Bevilacqua. Para mí también las Ramblas son un lugar especial. Muchos de los recuerdos últimos, además que tengo, que tienen que ver con las Ramblas, están los libros involucrados también y siempre que pienso en Barcelona y siempre que pienso en los libros me acuerdo de Paco Camarasa y bueno, y estando en la BC Negra pues mucho más. Pero a él me llevan buena parte de esos recuerdos. Sí. Bueno, pues vamos a hacer esta conexión entre vuestros libros que nos llevan al norte y estas Ramblas que nos llevan al sur. Una presentación habría que iniciarla presentando a los ponentes. La verdad es que es un rollo espantoso empezar a decir el currículum, los libros y tal. Es aburridísimo. Está todo en la Wikipedia, además es gratis. Así que me salto esa parte. Domingo, ¿tú qué ves de vez en cuando por ahí por Madrid a un gallego que tiene la cabeza en Vigo pero los pies en la ría del Manzanares, que escribe un libro cada 10 años, que se llama Domingo Villar? ¿Quién es Domingo Villar? Cuéntanoslo tú. Bueno, digamos que Domingo Villar escribió por accidente un libro cada 10 años en una ocasión, pero esperemos que esa no sea tendencia y que no se repita. No quiero ser el que escribe 5 libros en 5 décadas. Pero bueno, Domingo Villar pues es un gallego que cuenta historias que le llevan a su tierra, que es Galicia, la tierra en la que creció y en la tierra en la que nació y la tierra a la que añora. Y bueno, y que se afana en contar esas aventuras con la esperanza de que alguien las recoja en otro lugar y quién sabe, a lo mejor en otro tiempo. Y bueno, y poquito a poco. Diría que no soy un intelectual, no pretendo moralizar, no tengo un discurso claro con respecto a casi nada. Pero bueno, también es un hombre, Domingo Villar, que no cambiaría su oficio por el de ningún otro, que me dedico a lo que más me gusta y lo que más me gusta es sentarme ante la mesa y fabular. Lorenzo, ese personaje que aparece en el espejo cuando tú te afeitas, tú eres de los que se afeitan cada día, eres un tipo impoluto, como tu propia literatura. Ese tipo que aparece ahí enfrente del espejo, que se llama Lorenzo Silva, ¿quién es? Bueno, no creas que me afeito todos los días, ¿eh? De hecho, solo me afeito cuando no tengo más remedio, es decir, cuando tengo que comparecer en sociedad para no ofrecer un aspecto excesivamente desaliñado, ¿no? Porque al final eso es una falta de respeto a los demás. Pero yo creo que además con la pandemia todos hemos, en cierto modo, creado un nuevo yo, que es el yo doméstico, el yo confinado, que no necesariamente tiene que ver con el que se expone en sociedad. En todo caso, claro que uno se mira en el espejo todos los días y uno procura pues saber hasta cierto punto, porque solo lo sabes hasta cierto punto, quién eres y por qué haces lo que haces. Y yo, resumiendo mucho, diría que desde hace mucho tiempo, quizá demasiado, porque yo esta intuición o esta vocación la descubrí en la niñez, comprendí que aunque pudiera hacer otras cosas en la vida y aunque esas otras cosas pudieran ser interesantes, de hecho algunas de ellas las he hecho y me han interesado, por encima de todo soy un contador de historias. Y a mí, no voy a decir que no me importe, pero no es para mí decisivo que la historia sea inventada o que la historia sea real. Tampoco es decisivo en este segundo caso si la historia la he vivido yo, me la cuenta alguien o me la cuenta alguien a quien a su vez se la han contado. Es decir, a mí me atrae tanto fabular como recoger historias de otros. Y me atrae tanto recoger historias de otros como fabular. Y además soy incapaz de elegir. Desde hace 40 años, más de 40 años ya, hago las dos cosas. No podría vivir sin inventar ficciones, no podría vivir sin inventarme personajes, no podría vivir sin inventar un mundo alternativo al mundo que me encuentro por la calle, sin tratar de aportarle a esas historias que están en la calle una mirada personal que en cierto modo contiene siempre una aspiración de que las cosas sean de otra forma, ¿no? Una aspiración confusa, a mí me pasa como a Domingo, ¿no?
no sé si tengo las ideas claras sobre nada, pero sí tengo claro que hay muchas cosas que no me gustan y que me gustaría que fueran de otra manera. Y creo que la ficción puede ser una palanca pequeñita, muy pequeñita, pero que puede ayudar a que las cosas sean de otra manera, y por eso me gusta inventar. Pero también me gusta mucho recoger el testimonio de las gentes y sobre todo el testimonio de las gentes también me puede atraer en algún momento muy puntual, contar algo que yo he vivido, que yo he visto, si tiene un valor especial, pero cada vez me atrae más recoger el testimonio de los otros, lo que otras personas han vivido, con experiencias a las que yo no he podido acceder, a las que incluso no podré acceder porque son experiencias que ya no están accesibles y que, sin embargo, creo que es bueno dejar escritas, creo que es bueno contar, recoger esos testimonios para darle una forma artística, para darle una forma creativa. Hay historias que están por ahí contadas en muchos libros, además, y que, sin embargo, no conoce nadie. Y no las conoce nadie porque no ha habido ningún cuentacuentos, ningún narrador que se haya tomado la molestia de convertirlas en un relato atractivo, en un relato seductor. A lo mejor están en libros de historia, o están en archivos, o están en documentos áridos, ¿no? Me gusta buscar esas historias y tratar de convertirlas en un relato que pueda llegar al lector general. Perfecto. No sé si me creo, no sé, Domingo, si tú te crees que es posible Lorenzo Silva en chándal. Yo no sé, me parece casi ciencia ficción, no sé. Yo lo castigaría a enfocarse los pies. Chándal no, pero tengo un polar de Decathlon que es como mi mono de trabajo, que si queréis lo traigo. Bueno. Oye, vamos a ver, como moderador o inmoderador, pues uno se plantea decir, bueno, tengo dos autores con dos novelas, vamos a buscar cuáles son las conexiones, ¿no? Entonces, yo he hecho un estudio epistemológico de vuestras novelas, he buscado un poco la hermenéutica de los textos y he tratado de inferir las sinergias. Al final he llegado a la conclusión de que donde está esa conexión cognitiva es que los dos libros son muy gordos. Son dos ladrillazos, entre los dos hacen 1.200 páginas, más que la Biblia de los Gedeones. Yo quería deciros, en un mundo en el que la gente funciona a golpe de tweet de 280 palabras, de vídeo de TikTok de 15 segundos, ¿no vais un poco en contra de los tiempos con estos libros tan extensos, con esta cantidad de palabras tan enorme, Domingo? Ojalá fueran 280 palabras, no son ni eso, son 280 caracteres, que es aún peor. Y sí es verdad que, bueno, que los libros son un espacio de resistencia frente a un mundo que gira cada vez más rápido. El acto mismo el acto creativo de escribir, pero también el acto creativo de leer, es un acto resistente frente a un mundo que gira cada vez más rápido, que es cada vez más vertiginoso, en el que da la sensación de que el ahondar en los temas y el contar las cosas por lo menudo, pues no está de moda, en el que incluso los políticos, cuando tienen que contar las cosas importantes para ver a quién debemos o no votar, se les bajan los micrófonos, que es una cosa inaudita, para no permitirles explicar las cosas con detalle. En fin, y frente a todo eso sí que es verdad que el acto de escribir y el acto de leer, el estar recogido y el estar concentrado y el estar en relativo silencio, en relativa paz, sin la alteración constante que tiene un teléfono, pues sobre todo ahora que están los cines cerrados, pues es de los pocos espacios de resistencia frente al tiempo. Los espacios de paz los encontramos en esas vidas prestadas que son los libros. Lorenzo, ¿cómo lo ves? Sí, en mi caso tengo que decir que mi libro tiene un pequeño truco, que en realidad es como si fuera dos libros ensamblados, ¿no? Pero es verdad que los dos libros tienen que ver con los mismos personajes, con lo que es verdad que es una historia copiosa, ¿no? Que requiere su tiempo, tanto la escritura como la lectura. Y yo, pues no sé si seré capaz de convencer a alguien de quienes nos escuchan si no está previamente convencido, ¿no? Pero me gustaría proponerle a quien no lo haya descubierto, a quien tenga alguna duda, esa posibilidad, como dice Domingo, a través de cualquiera de esos dos actos creativos, ¿no? Tanto la lectura como la escritura, de crear un tiempo propio, de crear un tiempo al margen, es decir, de dimitir
al menos transitoriamente, de esta vorágine a la que vivimos permanentemente interpelados, permanentemente requeridos. Y a mí pues es que me molesta mucho eso, tanto que me interpelen como que me requieran de forma compulsiva o de forma perentoria, ¿no? Y dimitir de ese ritmo, dimitir de esa velocidad, dimitir de esa inmediatez y practicar pues una anchura y una profundidad propias, que yo creo que, como comentaba Domingo, se puede hacer de una forma personal, tanto a través de la escritura, en la que tú te creas tu mundo, en la que tú te creas tus tiempos, en la que tú creas las dimensiones de tu espacio y de tus personajes. Y para mí, pues los 3 meses que yo pasé confinado escribiendo este libro, confinamiento, por cierto, que empalmé con el otro, con el del coronavirus, casi sin solución de continuidad, pues fueron un espacio de felicidad personal inmensa, ¿no? Y de felicidad precisamente a partir de la instauración de ese tiempo propio, de ese tiempo que está construido a la medida de mis inquietudes y de mis aspiraciones, ¿no? Que en este caso eran hacer una novela que contara una historia que pudiera removerle algo a alguien, además de dejar testimonio de hechos que creo que son importantes, ¿no? Y lo mismo he sentido como lector, cuando tienes uno de esos libros, y da igual que sea más o menos voluminoso, a veces se puede encontrar esto con un libro de 120 páginas, ¿no? Si uno tiene esa intensidad y tiene esa profundidad y encuentra ese tiempo, ¿no? De verdad que crear esos tiempos personales alternativos al frenesí en el que estamos sumergidos permanentemente es un espacio de felicidad. Y además es un espacio de felicidad que tiene algo para mí muy valioso en el mundo en el que vivimos, que es un espacio de felicidad potencialmente gratuito. Es decir, muchos de los libros que nos proporcionan esa felicidad están disponibles en las bibliotecas públicas o están incluso en el dominio público, y basta conectarse a Internet y buscar un repositorio de dominio público para encontrarlos y dimitir y liberarse de esta vorágine que permanentemente nos asedia. Hay otro asunto, ya puestos a buscar así hilos en vuestras novelas. En ambas, pues, Leo Caldas, Bevilacqua, con Chamorro, los protagonistas son policías, ¿no? Son la autoridad frente a esa novela negra clásica del detective, ¿no? Detective civil que desconfiaba de la policía, que la policía era muchas veces casi el enemigo o el elemento de desconfianza. Vuestros personajes son policías. ¿Por qué estáis a favor de los polis? Venga, Domingo, Lorenzo, va. esto lo explicas tú mejor. Venga, pues ¿Tú crees? Lorenzo. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Bueno, voy a hablar solo por mí, pero a veces cuando leo a Domingo siento que hay muchas ideas que están también en el fondo de su trabajo. Pero bueno, él lo explicará, ¿no? Estamos en un momento tanto de la historia como de nuestra sociedad, como de la evolución del Estado de Derecho como concepto, como en definitiva de la función de los cuerpos policiales, las fuerzas y los cuerpos de seguridad, como dice nuestra legislación. Estamos en un momento en el que, digamos que esas visiones sobre las que se construye una parte de la novela negra canónica, de la novela negra tradicional, resultan visiones un tanto simplistas y anacrónicas, incluso podrían parecer ingenuas, ¿no? Dices una historia construida respecto de la desconfianza hacia el policía. Un ser humano debe desconfiar razonablemente de todos los demás seres humanos. Es decir, tanto Bevilacqua como Leo Caldas desconfían razonablemente del resto de los seres humanos, incluidos sus propios compañeros. Pero en este momento en el que escribimos, tanto Domingo como yo, no hay más razones para desconfiar de un guardia civil que para desconfiar de un detective privado. De hecho, hay unos cuantos detectives privados en este momento imputados, procesados e incluso condenados por actividades corruptas, incluso en connivencia con policías corrompidos, ¿no? No hay mayores razones, especialmente para desconfiar de un guardia civil o de un policía nacional, que para desconfiar de un narco
para desconfiar de un traficante de personas, para desconfiar de las muchas personas que en nuestra sociedad hacen del abuso sobre los demás y de infligir dolor a sus semejantes una vía de medro personal. De hecho, me atrevería a decir, si se me permite, que hay muchas razones para lo contrario. Es decir, para confiar más en un policía nacional o en un guardia civil que en algunos elementos que forman parte de nuestra sociedad. Y no necesariamente esos criminales tan evidentes. También hay otros criminales menos evidentes. También hay personas que se presentan ante nosotros como redentores, como paladines de nuestros derechos y de nuestras libertades, y que luego, cuando un policía o un guardia civil consigue rascarles en las cuentas corrientes, en Andorra o en otros lugares, nos damos cuenta de que se dedicaban a otras funciones, mientras nos vendían otra cosa, ¿no? En este mundo complejo, yo creo que un policía, un guardia civil, un mozo de escuadra, un ertzaina, un policía local de Vitigudino, son personajes tan valiosos a efectos de construir una ficción y a partir de ella una mirada personal sobre la sociedad como cualquier otro. No hay para mí una jerarquía. Creo que esa jerarquía parte de categorías que en algún caso son antiguas, en otros casos son anacrónicas y en muchos casos incluso creo que obedecen a un desenfoque profundo de la realidad, que muchas veces tiene razones ideológicas, culturales o de otro tipo, que son muy atendibles, pero que yo personalmente ni suscribo, ni comparto, ni me siento obligado a servirlas. No sé si esto entronca, Bueno, si esto, Domingo, sí, entronca con la idea... Vivimos un momento en el que precisamente los acontecimientos que nos envuelven a todos han puesto en valor a muchas de las personas que se dedican a la función pública, que no tienen muchos de ellos una recompensa que esté compensada, si se me permite la rimilla, y que compense realmente su trabajo y su esfuerzo. Normalmente no tienen en el cheque que reciben a fin de mes o en la nómina una recompensa que justifique lo que realizan por todos los demás, que es algo distinto, es algo que tiene más que ver con el hombre del espejo o la mujer del espejo de la que hablaba Lorenzo antes, y de que te devuelva una imagen ética y una imagen con la que uno se acueste satisfecho. Yo encuentro además algo que en otras ocasiones he encontrado, he escuchado a Lorenzo contar, y es que hoy en día lo que hace el mundo más armonioso, lo que impide que el que tenga dinero y poder acapare cada vez más dinero y más poder, pues son precisamente figuras como la policía, que uno pueda llamar y para decir que están abusando de uno, que los derechos de una persona se están viendo... que uno está siendo víctima de un delito, etcétera, y hay una policía y un sistema judicial que con sus cosas, por supuesto imperfecto y tal, pero en general que te ayuda. O sea, a mí me da mucha tranquilidad saber que si voy a tener un problema puedo acudir a un policía y que en el 99% de los casos, por no decir en el 100% de ellos, pues me van a atender y me van a escuchar. Muchas veces a lo mejor no pueden remediar lo que ya ha sucedido, pero que por lo menos te van a escuchar, te van a intentar comprender y van a intentar que devolver un poquito de orden al caos en el que se ha visto envuelta tu vida después de un accidente de este tipo. Esto un poco entronca con la idea de que la novela negra es hija de su tiempo, ¿no? Supongo que la policía de nuestro tiempo es otra de la que fue en otras épocas. Oye, hablando de otras épocas, yo os escuché en una conversación una cosa que me llamó mucho la atención, que decíais, que lo dijo Domingo, que si Cervantes viviera hoy, escribiría novela negra, y rápidamente Lorenzo se sumó a la moción. Contarme esto, ¿cómo es posible que Cervantes pudiera estar hoy en la BCN negra aquí con nosotros? Podría. Sí, bueno,
la idea la menciona en esa conversación, Domingo, yo me adhería a ella porque es una idea que también he manejado en más de una ocasión. Mira, además en este momento me pilláis que acabo de hacer una de esas relecturas del Quijote que conviene hacer cada cierto tiempo y te das cuenta, y hablo del Quijote, pero se podría hablar de otros textos cervantinos, ¿no? Por ejemplo, de las novelas ejemplares, ¿no? Pero te das cuenta de que Cervantes es un hombre que tiene muchos elementos en común con los grandes autores de la novela negra, por ejemplo, como un Dashiell Hammett, ¿no? Cervantes no fue simplemente un literato. Cervantes fue recaudador de impuestos y además sufrió persecución legal porque sus cuentas no eran demasiado claras, ¿no? También Cervantes fue cautivo, estuvo nada menos que 5 años cautivo de los piratas berberiscos en Argel, donde los pasó canutas, ¿no? Y no hay más que leerse Los baños de Argel, es decir, es un hombre que conoció la privación de libertad, entre otras cosas, ¿no? Es un hombre que conoció muy bien la tierra que pisaba porque tuvo oficios que tenían que ver con la realidad de su tiempo y conoció muy bien el mundo del AMPA y el mundo del crimen, con el que tenía una relación, pues porque su oficio al final le obligaba a estar en medios donde afloraba también la corrupción, ¿no? de su tiempo, y esa corrupción está reflejada en novelas ejemplares como El coloquio de los perros y también está reflejada en otra, como La fuerza de la sangre, por ejemplo, que es una historia casi criminal, ¿no? de una chica a la que violan unos nobles en Toledo y que ella misma se convierte en la detective que desenmascara al responsable. Pero el propio Quijote, una y otra vez, nos remite a esos espacios en los que se mueve normalmente la novela negra, ¿no? Pensemos, se podrían citar muchos episodios, pero tampoco me quiero extender mucho, ¿no? El episodio de los galeotes. El episodio de los galeotes siempre lo leemos como una especie de... Bueno, la primera lectura de cualquier pasaje del Quijote siempre es este loco haciendo tonterías, ¿no? Pues un loco que está liberando a unos tipos muy malos que por eso van cargados de cadenas, ¿no? Si bajas al segundo plano de lectura, lo que te está contando el episodio de los galeotes del Quijote es algo tan crudo como el sistema penitenciario español del siglo XVI-XVII, ¿no? Donde había una pena que era la pena de galeras. Por cierto, te condenaban a 5, 6, 7, 8 años de galeras. A nadie le condenaban a mucho más, por una sencilla razón. Era muy difícil que un galeote sobreviviera más de 3 o 4 años. Es decir, una condena de galeras era una condena a muerte encubierta, ¿no? Te está contando la crudeza de esa sociedad. Y claro, en cuanto a esos hombres que van condenados a muerte, se les ofrece la posibilidad de zafarse de esa suerte, pues se zafan, ¿no? Y a mí me parece que precisamente la mirada de Cervantes sobre la sociedad española de su tiempo es una mirada que resulta más útil para el escritor español de novela negra contemporánea que a lo mejor otras miradas que tienen que ver con otras sociedades y con otras culturas. Hay muchos elementos en los que la globalización ha borrado las diferencias, muchos elementos en los que un narco de Glasgow se diferencia poco de un narco de la línea de la Concepción. Pero si te pasas 5 minutos con un narco de Glasgow y 5 minutos con un narco de la línea de la Concepción, verás que son seres muy diferentes. Y la explicación de esa diferencia está más en Cervantes que en las novelas anglosajonas. Yo creo que no solo Cervantes escribiría novela negra, estoy convencido de que Alejandro Dumas también lo haría y que Dickens escribiría por entregas algo que se parecería más a una novela negra actual si lo contase desde hoy. Yo es que estoy convencido de que la novela épica de nuestro tiempo es la novela negra, en la que, bueno, unas aventuras pues, de unos héroes nos permiten conocer cómo es la sociedad en la que se desarrollan esas investigaciones y en la que se producen esos crímenes. Y además Cervantes, bueno, que conoció la cárcel de primera mano, que por cierto, cuando estuve en Sevilla pensé, voy a ver qué ha sido de la cárcel donde estuvo Cervantes y ahora es un banco. No sé si eso pues es una metáfora. Antes había, en fin, chorizos y condenados y ahora hay un banco. En fin, pasamos página. Pero hablando de Cervantes, yo creo que vosotros tenéis un poco esa especie de sello, leyendo la última novela de Domingo Villar, El padre de Leo Caldas, ¿no? Luego también hablaremos un poco de los padres, las madres.
le dice a su hijo que no se acaba de decidir con esa mujer que le gusta, pero no se decide, le dice: la mejor forma de no volverse loco es perder de vez en cuando la cabeza, ¿no? Esto es como muy de Eso es Don muy Quijote, quijotesco. ¿verdad? Que hay ahí, Sí, lo es, sí. Hay que perder de vez en cuando un poco el gramo de locura. ¿Hace falta de vez en cuando? Yo creo que sí, sí, a lo mejor no tanto de locura, pero sí de osadía. La vida pasa por delante bueno, pues ofreciéndote unas posibilidades y unas circunstancias, y en tu mano está tomarlas o no, pero yo creo que hay que ser un poquito osado. Quizás la osadía es la que me ha llevado hasta aquí, la que me decidió a coger la pluma para tratar de emular a mis ídolos, entre otros al que tengo sentado aquí enfrente, que aunque generacionalmente estamos en el mismo lugar, somos hijos de la misma generación, sin embargo es mi mayor y ha sido alguien a quien he leído con delectación y de quien no dejo de aprender. De hecho, me da un poco de no sé qué, pero no voy a dejar de decirlo porque esté Lorenzo aquí delante. Creo que El mal de Corcira es la mejor novela de la saga de Bevilacqua y Chamorro, que es algo que es muy difícil porque es una saga sobresaliente, pero la novela de Lorenzo es extraordinaria. Y voy a añadir que me molesta además saber que la escribió en 3 meses, que es algo que está muy lejos de lo que yo soy capaz de hacer, y una de las cosas que admiro de Lorenzo es su fertilidad. Pero, Qué mal me lo haces pasar, Domingo, qué mal me lo haces pasar. Qué mal me lo Lorenzo, haces pasar. Lorenzo, serían 3 meses de escritura, pero creo que son 20 años, ¿no?, de estar amasando esa novela en tu cabeza, ¿no? Sí, déjame que diga, antes de responder a la pregunta, déjame que diga que bueno, hay una reciprocidad. Es decir, a veces hay autores con los que tienes una conexión y una sintonía que no es frecuente, y yo esa sintonía la siento con Domingo desde que apareció su primera novela, y también me pasa algo parecido con la última, ¿no? Me parece que en El último barco ha entregado no solo la mejor entrega de su serie, sino también un libro de una envergadura infrecuente dentro del género, tanto por la mirada como por la hondura y la extensión, ¿no? De la extensión no en páginas, sino en ideas y en matices de lo que cuenta, ¿no? Y bueno, pues es algo que se produce porque probablemente, aunque podamos tener tiempos y ritmos diferentes, partimos de premisas muy semejantes. Y sí, lo primero que quiero decir a tu pregunta es que se puede escribir en 3 meses una novela de 550 páginas, y además con estas 550 páginas, si llevas muchos años rastreando la historia que está detrás y si has invertido muchas horas en buscar pistas y testimonios, en este caso además de ambos lados del conflicto, ¿no? Porque es muy difícil escribir una novela sobre lucha antiterrorista sin acercarte también al mundo de los terroristas. Y esa labor de muchos años y muchas horas al final se convierte en un destilado de muchas ideas que casi hay un momento en el que alcanzan una masa crítica en tu cabeza que te obliga a detonarla, ¿no? Y la detonas casi como si fuera un torrente. Yo la sensación que tuve escribiendo esta novela es que había echado abajo la presa que estaba conteniendo un gigantesco embalse, ¿no? Y que tenía que fluir a toda velocidad. Pero también quería volver a eso que comentabas al principio de la locura, porque también tiene que ver con esta historia, ¿no? Y yo creo que con lo que nos lleva a Domingo y a mí a hacer lo que hacemos, pudiendo haber hecho otras cosas, ¿no? Y habiendo hecho también otras cosas. Me parece que lo que no hay que confundir nunca, y se nos invita una y otra vez a confundirlo, es la cordura con la servidumbre. Yo creo que la creación literaria es una forma de impugnación de la servidumbre. Hay más, pero creo que lo es. Lo es para mí, y estoy convencido de que también lo es en buena medida para Domingo, ¿no? A fin de cuentas, siempre se nos plantea, a mí de pequeño se me planteaba que lo lógico
era tener un oficio, una profesión regular, que tuviera sus ingresos garantizados y demás. Y como yo era pobre, me tuve que buscar una de esas para no morirme de hambre y para no ser una carga para mis padres, ¿no? Y por eso estudié Derecho y ejercí la abogacía durante bastantes años. Pero yo siempre tuve claro que a nada que me dejaran, lo que yo quería hacer era uno de esos oficios insensatos que supuestamente uno no debe escoger y que no le ofrecen a uno ningún futuro, ¿no? Que es la literatura y la escritura. Porque creo que a veces esa cordura propuesta es un camino de servidumbre. Y además las formas de cordura, léase de servidumbre, van variando con el tiempo, ¿no? Mira, yo recordaba, puede que parezca que no tenga nada que ver, pero creo que tiene que ver. El otro día me decía alguien que escribe, oye, me han dicho que si quiero publicar tengo que hacerme de no sé cuántas redes sociales y poner los nombres de las redes sociales en la solapa de los libros. Y cuando me termina de decir todo eso, le dije, me salió del alma, o no. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres estar en Instagram poniendo atardeceres y fotos de cañas en Matalascañas, valga la rima? ¿O no te apetece? ¿No te apetece? A la mierda. Dedica tus horas a escribir. Trabaja tu texto. Y ya está. Porque ese es tu camino, aunque no parezca un camino de cordura con arreglo a eso que te están diciendo, es tu camino para liberarte y para ser lo que debes ser. Pues me parece genial. Oye, Lorenzo, Bevilacqua, en el Mal de Corcira, muchos años después, regresa a Inchaurrondo, regresa a ese norte. De alguna forma, Leo Caldas es una forma también de regreso tuya, Domingo, ¿no? Tú que te has ido a vivir a Madrid y que regresas constantemente, ¿no? Regresas a Galicia, regresas a la Ría de Vigo a través de las aventuras de Leo Caldas. Yo os pregunto si para regresar a los sitios antes hay que irse, ¿no? Esa capacidad que tiene el que se ha ido para ver los sitios con esa distancia que quizá el lugareño, el que está in situ, ¿no? El que está viviendo el momento, no tiene esa capacidad, ¿no? ¿Es necesario ver las cosas un poco desde lejos para apreciar incluso su grandeza o su miseria? No, Hemingway decía que hay que escribir de los sitios cuando te has marchado de ellos, cuando los has abandonado. Y no voy a ser yo quien venga aquí a contradecir las palabras de Hemingway. Estoy bastante de acuerdo. Fíjate, yo vuelvo a mi tierra, vuelvo a Galicia cada vez que quiero, cuando voy a escribir, pateo los lugares y recorro los escenarios que después voy a recoger en los libros. Pero cuando regreso... es el gramo de locura. el gramo de locura. Perdonad que las cosas del directo, algo he dicho, que el Alexa se me ha puesto en marcha y me ha puesto música. Bueno, decía que yo hago el viaje emocional, regreso a mi tierra y hago un viaje físico primero, pero después lo que hago es un viaje con los recuerdos y con las evocaciones, y muchas veces la mirada que tienes es mucho más limpia porque bueno, no está contaminada por la geografía instantánea, ¿no? Yo tampoco quiero hacer un retrato topográfico de mi tierra, pero en cambio creo que el retrato que yo hago es más fiel precisamente porque es un retrato que está basado en evocaciones, que está basado en recuerdos, que está basado en una cosa distinta de simplemente hollar un lugar y mirar alrededor y escribir. Es importante dejar pasar un tiempo y que sedimente un poquito la impresión que uno tiene al visitar un lugar. Lorenzo, ha hecho falta muchos años para que Bevilacqua regrese, ¿no? Sí, y comparto lo que planteáis ambos, ¿no? Y por supuesto creo que Hemingway ahí da una pista que es una pista valiosa para quien quiere escribir sobre un lugar, tomar esa distancia. Por ejemplo, yo soy madrileño y viví durante 42 años ininterrumpidos en Madrid, con algunas estancias fuera, pero breves, no cambios de domicilio, ¿no? Como mucho un mes. Y cuando viví durante 7 años fuera de Madrid, yo redescubrí mi ciudad y redescubrí
incluso mi conexión personal con mi ciudad y el valor que tenía mi ciudad como espacio, incluso como espacio literario, y eso que había escrito bastante ya sobre ella. En cuanto a el caso de Bevilacqua en esta novela, Bevilacqua, que es una especie de apátrida, ¿no? O de personaje sin lugar claro, alguien que ha nacido al otro lado del océano, en un lugar donde ha vivido los años que preceden al uso de razón, ¿no? Hasta los 7, 8 años, un lugar al que nunca ha vuelto y que se ha criado en otro país y que no sabe muy bien lo que es, no sabe muy bien si es uruguayo, si es español, si es madrileño, si es de todos los lugares por los que va pasando, ¿no? Que son muchos en sus novelas, entre ellos el País Vasco. Y yo soy bastante partidario de dejarte adoptar por los lugares, es decir, de las identidades abiertas y permeables. Mira, yo, por ejemplo, respecto de la cuestión de esta novela, que es el País Vasco y el propio carácter y personalidad de los vascos, yo empecé a tener la oportunidad no voy a decir, bueno, lo voy a decir entre comillas, ¿no? Por si alguien se ofende, de ser un poquito vasco en Madrid, donde cuando yo empecé a trabajar había muchos vascos que habían tenido que irse de su tierra y que se vinieron a trabajar a Madrid y con los que yo compartí muchísimas horas. Y yo estaba rodeado de personas de Bilbao o de personas de San Sebastián, y te diría que hubo un momento en que casi era lo único que tenía a mi alrededor, y aunque yo estuviera en una torre de cristal de la Castellana, esos despachos eran un trozo del País Vasco, ¿no? Y ahí empezó mi conexión personal con el País Vasco. Es una conexión que me ha servido, luego he ido bastantes veces, y para escribir este libro incluso he ido varias veces profeso y a hablar con personas incluso de las que estoy muy distante ideológica y personalmente y que forman parte de la sociedad vasca. Y creo que esa mirada del forastero, esa mirada del extranjero, por eso mi personaje también es un extranjero o un medio extranjero, siempre es valiosa, por lo menos es valiosa para el propio extranjero, ¿no? Porque medirte con lo que no es tuyo, con aquello que no forma parte de tu origen, te obliga a revisar tus categorías y a entender que las formas de entender de comprender y de afrontar el mundo son muy diversas, son muchas, y todas, en su medida y desde su perspectiva, son válidas o tan válidas como la tuya. Nos quedan 2 minutos. Os voy a pedir una cosa, 1 minuto cada uno. En estos tiempos de pandemia, de malas noticias, contadnos qué es lo que os da alegría, ¿no? Esperanza, cuando os lo levantáis por la mañana, qué es aquello que decís, tengo ganas de que empiece el día, ¿no? ¿Cuál es vuestra alegría, ¿no? Compartir la alegría con nosotros. Domingo. Yo tengo, tengo la suerte inmensa de que me levanto de un humor excelente, con ganas de comerme el día cada vez que sale el sol, y a medida que van pasando las horas se me puede ir agriando el carácter, pero en general me levanto de muy buen humor y siempre estoy dispuesto a que las cosas funcionen. Tiendo a ponerles a mis hijos hasta el hoy puede ser un gran día de Serrat y se cabrean conmigo, porque dicen que soy un friki y que parezco Phoebe de Friends, que eso yo no sé si es bueno o malo. Pero, en fin, a mí me parece que siempre hay motivos para sonreír y para dar un paso más. Y es verdad que, son momentos feos, son momentos complicados, pero a lo mejor un buen motivo es eso que comentaba antes Lorenzo, de encontrar un espacio de recogimiento y encontrar un espacio personal. Y creo que algo bonito que ha pasado en esta pandemia es que muchos de los que habían abandonado la literatura y que no recordaban lo hermoso que es crear el relato a medias con un autor, han regresado a ella y han vuelto a leer. Bueno, mi alegría personal es tener trabajo. Y tener un trabajo, además, que he elegido. Pienso en los momentos en los que tenía trabajo, siempre he tenido trabajo desde los 23 años, y no era exactamente el trabajo que yo habría elegido. Incluso en esos momentos siempre pensaba que tenía la posibilidad de algún día llegar al trabajo que realmente era mi elección y mi vocación, si no renunciaba a esa vocación. Y creo que eso siempre lo tiene uno ahí. Y también mi mayor alegría por la mañana pues es tener a mi lado a personas, a mi familia, a mis padres, a mi mujer, a mis hijos,
en quienes también percibo esa voluntad de construir ese espacio propio al que se refería Domingo, ¿no? Incluso en la mayor dificultad podemos construir ese espacio propio. Y en una sociedad absolutamente mercantilizada y marcada por las barreras económicas para el acceso al consumo, de verdad, lo que realmente configura el espacio propio es espantosa y felizmente barato. Así que si uno lo reconoce, de verdad que siempre tiene una alternativa, siempre y cuando tenga cubiertas las necesidades de la supervivencia. No voy a ser frívolo y lamentablemente hay muchas personas entre nosotros que no la tienen y que tardarán en tenerla. Y creo que esa es nuestra principal misión como sociedad, no dejar a nadie por debajo de ese umbral de la supervivencia para que puedan encontrar su espacio personal, que yo creo que en buena medida se encuentra a través de la cultura. Lorenzo, Domingo, gracias por compartir este rato con nosotros, gracias por venir aquí a las Ramblas virtuales, gracias por compartir la alegría y a todos ustedes les animo a que sigan rambleando aquí en esta BCN Negra, que continúa, que sigue ofreciendo esos espacios de los que nos hablaban Lorenzo Silva y Domingo Villar, esos espacios íntimos que son los libros, pero que son espacios llenos de felicidad. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.